Trabajo final, propiedades y contaminación del suelo, presentado por Liliana Andrea Flores Vargas a la ingeniera Silvia Alejandra Trujillo, Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAR, Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Ambiente, Colombia, junio de 2015. Presentación problema de contaminación del suelo. Como podemos ver acá, algunas imágenes sobre el problema de contaminación que llevó nuestro caso durante el curso, que fue el uso de pesticidas, como podemos ver en la imagen de la derecha, y la hipótesis que nosotros planteamos, que fue una explotación minera de acuerdo a los metales pesados que se describían en el suelo. Objetivos de la actividad, que fue con la que viene la actividad planteada en la guía del curso: clasificar taxonómicamente el suelo con base en información de sus propiedades y a la zona geográfica del estudio. Caracterizar el impacto de contaminantes del suelo de acuerdo a su naturaleza química, concentración y movilidad. Plantear hipótesis para solución de situaciones reales de contaminación de suelos en contextos locales, regionales y nacionales. Proponer alternativas de manejo a problemas de degradación y contaminación del suelo aplicando herramientas tecnológicas y metodológicas del campo de la ingeniería. La descripción del problema que se nos planteó fue un suelo en la sabana de Bogotá que actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas, donde se resalta el uso de pesticidas, herbicidas y riego por aspersión, proveniente de una fuente hídrica superficial que aguas arriba tiene vertimientos industriales. Y nos dice que en los últimos años se han encontrado trazas de metales pesados y tejidos vegetales que llegan a sobrepasar los límites máximos permisibles que establece el contexto. Y los estudios realizados indicaron que elementos como el cadmio, el arsénico y el plomo sobrepasan los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica y absorbidos por las raíces de las plantas. Un metal pesado en sí es cualquier elemento químico metálico que tenga una relativa alta densidad que puede llegar a ser tóxico o si sea en pocas cantidades. Dentro de esos está el cadmio, el arsénico, el mercurio, el cromo y el plomo, son algunos de los ejemplos que pueden llegar a un sistema de agua por vertimientos industriales, por riego, contaminando el suelo, contaminando las aguas subterráneas. En la tabla 1 se nos muestra la descripción de algunas características del suelo. La localización en la sabana de Bogotá, la altitud 2.640 metros, la temperatura promedio 19 grados centígrados, precipitación media anual 1.200, nivel freático muy profundo, tipo de drenaje bien drenado, material parental, ceniza volcánica depositada sobre arcilla lacustre. Uso actual, cultivo de hortalizas, pH 5.5, porcentaje de materia orgánica 12% por 40 centímetros, granulometría, arena 34%, limos 24%, arcillas 12%. El momento 1 se trató de la caracterización del suelo descrito en el problema, que fue clasificación taxonómica del suelo. Entonces, según las características del suelo presentadas en la tabla 1, concluimos como grupo, porque fue un trabajo grupal, que se acercaba a un tipo de suelo andisol, pues son suelos de regiones húmedas y subhúmedas desarrolladas a partir de depósitos volcánicos como ceniza volcánica, como nos lo indica en la tabla 1, que el suelo tiene ceniza volcánica, piedra pómez, carbonillas y lava, y materiales piroclásticos. Poseen buena acumulación de materia orgánica, que también lo mencionaba la tabla de las características del suelo, buenas características físicas y se caracterizan por su mineralogía, en la que se encuentran minerales amorfos como las alósanas, altamente fijadoras de fósforo. Y en Colombia se encuentran distribuidos en la región andina y especialmente en la cordillera central, entonces lo cual es muy apto para nosotros poder describir el suelo como un suelo andisol. Debido a la presencia de altos contenidos de compuestos organominerales estables, especialmente en el horizonte superficial, los andisolos resultan ser muy bien estructurados, que propician el buen drenaje, cosa que también indicaba, pero a su vez presentan una buena retención de humedad. Entonces acá tenemos una imagen de un suelo andisol, que nos dice que un suelo andisol agrupa suelos de origen volcánico, de color oscuro y muy porosos. El término andosol es una palabra compuesta de los vocablos japoneses ando, que significa volcán o suelo oscuro, y de raíz latina sol, que significa suelo. Entonces en la imagen podemos ver que el suelo contenía materia orgánica, entre otros. La clase textural de suelo, entonces dependiendo de los porcentajes que nos daba la guía, nosotros simplemente trazamos una línea sobre el triángulo, y en la unión de las tres características nos da el tipo de suelo que es.
En la arena, él nos decía que tiene un 64%, que vendría siendo en esta parte de acá donde se ve la línea roja, está entre la mitad del 60 y el 70, pero un poquito antes porque es 64. El limo nos dice que es un 24, entonces viene en la línea diagonal. Y en arcilla nos dice que es un 12%, que sería la que viene acá horizontalmente en amarillo. Y la unión de las tres líneas nos da que es un suelo franco-arenoso. Y entonces las características de suelos francoarenosos: en suelos con mayor cantidad de macroporos, como aquellos de texturas gruesas, arenosos o francoarenosos, se incrementa la conductividad hidráulica del agua y los solutos, permitiendo menor tiempo de permanencia de los contaminantes, pero incrementando el riesgo de pasar a las aguas subterráneas y niveles freáticos donde se acumulan. Esto por su nivel de drenaje, que es bastante alto. Los suelos que presentan conductividad hidráulica de moderadamente alta a muy alta son suelos minerales, ya que predominan partículas de arena y limos. Por lo tanto, no son reactivos. Posee un buen drenaje natural y, debido a su porcentaje en arena, 64%, las partículas son más grandes. Por la mayor cantidad de arena, poseen un buen drenaje y una buena aireación. Entonces, acá vemos las características de los suelos arenosos, suelos arcillosos y suelos francos. Como nos dice que es un suelo francoarenoso, entonces un suelo arenoso nos proporciona partículas de tamaño grueso, son porosos, dejan pasar el agua y no las retienen. Un suelo franco, equilibrio entre partículas finas y gruesas con características intermedias, entonces vendría siendo un tipo de suelo combinado entre estas dos características. Clasificación del suelo de acuerdo al pH y al contenido de materia orgánica. Como nos lo decía la tabla, el suelo tiene un pH de 5.5, que si lo observamos dentro de esta tabla, nos dice que es un ácido fuerte. Y dentro del porcentaje de materia orgánica nos dice que si es sobre 4, el cual era 12%, y según la tabla nos dice que es muy elevado. El pH del suelo es una de las propiedades más significativas, pues es la movilidad de iones, la precipitación y disolución de minerales, las reacciones redox, el intercambio iónico, la actividad microbiana y la disponibilidad de nutrientes. El pH del suelo de la sabana de Bogotá, como nos dice, es de 5.5 aproximadamente, que es fuertemente ácido. Características de los contaminantes: los tres contaminantes. El primero es el cadmio. El cadmio puede ser encontrado mayoritariamente en la corteza terrestre, no se encuentra en estado libre en la naturaleza. Casi todo el que se produce es obtenido como subproducto de la fundición y refinamiento de los minerales de zinc, los cuales por lo general contienen de 0.2 a 0.4%. La toma por los humanos de cadmio tiene lugar mayoritariamente a través de la comida. El cadmio es fuertemente absorbido por la materia orgánica del suelo. Cuando el cadmio está presente en el suelo, este puede ser extremadamente peligroso, y la toma a través de la comida puede incrementar. Los suelos que son ácidos aumentan la toma de cadmio por las plantas. Las enfermedades que causa el cadmio: en el hígado produce deformación de los hepatocitos y posterior inducción de muerte celular. En pulmones, inflamación que conlleva la reducción de la función pulmonar. En el sistema reproductivo, a los hombres, muerte celular entre los testículos, y a las mujeres, fallas en evolución y el desarrollo de los óvulos. Acá vemos una ilustración de la eliminación de una planta de cadmio. Entonces nos dice que la deposición atmosférica aporta elementos nocivos en los primeros centímetros del suelo, la capa arábica. Los metales pesados ingresan a la planta, ya que se encuentran cercanas a las raíces y en estado soluble, como lo podemos ver. Entonces, en el caso nos dice que el agua con el que se riegan las plantas, las hortalizas, viene contaminada por desechos industriales anteriormente. Entonces, como el suelo es de buen drenaje, esos contaminantes ingresan prácticamente a las plantas, a las raíces y así a las plantas. Y acá se ve que el cadmio se deposita en semillas ricas en grasa vegetal, como el cacao, nos muestra una imagen. Entonces es significativamente el daño que producen estos contaminantes sobre el ser humano, porque como lo podemos ver en cualquier producto, en un producto tan común como el cacao que consumimos casi a diario, se puede ver incrementadas las proporciones de cadmio, que no son nada buenas para el ser humano por las enfermedades que causan, como lo vimos en la diapositiva anterior. El arsénico. Al arsénico se le encuentra natural como mineral de cobalto, aunque por lo general está en la superficie de las rocas combinado con azufre u otros metales. Elemental. El arsénico elemental tiene pocos usos, es uno de los pocos minerales disponibles con un 99.999
0,7% de pureza. En el estado sólido se ha implementado ampliamente en los materiales láser gas y como agente acelerador en la manufactura de varios aparatos. El óxido de arsénico se utiliza en la elaboración de vidrio. El arsénico es uno de los más tóxicos elementos que pueden ser encontrados. Diversos efectos tóxicos, los enlaces de arsénico inorgánico, ocurren en la Tierra naturalmente en pequeñas cantidades. Los humanos pueden ser expuestos al arsénico a través de la comida, agua y aire. Las enfermedades causadas por el arsénico son: en el pulmón aumenta el riesgo de cáncer, en el sistema reproductivo, abortos espontáneos, bajo peso del recién nacido y alta mortalidad infantil. Acá podemos ver, esto es una imagen de un estudio de la Universidad Nacional de San Luis, Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia de Argentina. Entonces, como podemos ver, esto es un cultivo de soja que se utiliza como alimento para seres humanos y para animales. Podemos ver en la parte A que son unas plantas que crecieron en un ambiente no contaminado, y en la parte B son unas plantas contaminadas por arsénico. Entonces, los estudios de esta universidad indicaron que la planta al crecer en un hábitat contaminado, ella crea mecanismos de defensa que le proporcionan un estrés, y eso puede causar alteraciones en los lípidos, las proteínas, los pigmentos, produciendo un daño celular en la planta. Además de que tiene la presencia de cadmio en estos suelos, también ocurre que fueron suelos fertilizados con fosfatos durante muchos años. Entonces acá podemos ver la comparación, que como es una planta de alto consumo, entonces cualquier animal o cualquier persona que la consuma se puede estar viendo afectada con la planta del tipo B, por lo que tiene dentro de ella cadmio y arsénico que lo absorbió del suelo. El plomo. El plomo rara vez se encuentra en un estado elemental. El mineral más común es el sulfuro de galeano. El uso más amplio del plomo como tal se encuentra en la fabricación de acumuladores. Otras aplicaciones importantes son la fabricación de tetraetilplomo, forros para cables, elementos de construcción, pigmentos, soldaduras suaves y municiones. Las comidas como frutas, vegetales, carnes, granos, mariscos, refrescos y vino pueden contener cantidades significantes de plomo. El humo de los cigarrillos también contiene pequeñas cantidades de plomo. Puede terminar en el agua y suelos a través de la corrosión de las tuberías de plomo, en el sistema de transporte a través de la corrosión de pinturas que contienen plomo. No puede ser roto, pero puede convertirse en otros compuestos. Entonces, las enfermedades causadas por el plomo en el estómago aumenta el riesgo de contraer cáncer, en el sistema nervioso, parálisis general, deficiencias auditivas, visuales y motoras. Como podemos ver en la imagen, esta es de la ciudad de Junín, y es de una imagen de una noticia que se publicó de unos estudios que revelan que donde existía una corporación industrial, estos residuos de esta corporación fueron arrojados al agua y por ende al suelo, y los suelos quedaron contaminados con plomo, con alto contenido de plomo, poniendo en riesgo a la población. Acá podemos ver cómo las zonas industriales, los desechos de las zonas industriales, como se nos muestra en este caso, contamina altamente, así hayan pasado años de que, digamos, se haya parado la producción o la extracción o lo que se realice, pero los efectos continúan y la descontaminación es un proceso casi que muy demorado. En el momento del curso se planteó la hipótesis del problema de contaminación del suelo. El problema de contaminación y toxicidad en las hortalizas que se producen en el suelo del caso que se encuentra en la sabana de Bogotá, donde el riego de estos cultivos proviene de una fuente hídrica superficial de aguas que arriba tiene vertimientos industriales que, según nuestra hipótesis, podría ser un proceso industrial minero. Porque nosotros decidimos que es un proceso industrial minero por los tres contaminantes que se metan en el problema. Son tres contaminantes que la minería da como desecho. Pueden ser vertimientos mineros, ya que, como se conoce, esta actividad genera y vierte compuestos químicos minerales que contaminan el agua y el suelo alrededor, pero en grandes cantidades vuelven instables los ciclos normales de estos mismos minerales en el ecosistema. Algunos de estos compuestos, como el cadmio, el arsénico y el plomo, son altamente tóxicos, que llegan al agua, al aire, los suelos y al ser humano, además de poseer contaminantes en el suelo por el uso de herbicidas, insecticidas y fertilizantes, desechos en la zona agrícola afectando a los mantos acuíferos. Dice que la minería genera productos tóxicos o potencialmente tóxicos, por ejemplo, minerales que en contacto con la atmósfera se hidrolizan y generan lixiviados con metales pesados o acidez extrema.
Hemos de suponer que la industria es una planta minera debido a los contaminantes que son encontrados tanto en el agua como en los cultivos. Se tiene claro que el envenenamiento por metales pesados es debido en ocasiones a la contaminación del agua potable por el alimento o en altas concentraciones en el aire cerca de las fuentes de emisión. Entonces, cuando el contenido de metales pesados en el suelo alcanza niveles que rebasan los límites máximos permitidos, causan efectos inmediatos como inhibición del crecimiento normal y desarrollo de las plantas y el disturbio funcional en otros componentes del ambiente, así como la disminución de las poblaciones microbianas del suelo. El término que se usa o se emplea es polución de los suelos. También el uso de fertilizantes ha venido a causar incremento de algunos compuestos en los suelos que en ocasiones han causado algunos cambios en las características. Los altos niveles de metales pesados como plomo, níquel, cadmio y manganeso presentes en suelos sin agua negra utilizan para riego agrícola radican principalmente que pueden ser acumulados en esos sistemas de suma importancia para la agricultura. En el momento 3 soluciona el problema de contaminación del suelo. Entonces, como podemos ver, como decía la guía, cada integrante del grupo colaborativo debe aportar una alternativa factible de solución al problema que se nos presenta, y eso debe contener un proceso de descontaminación físico, químico o biológico. En mi caso, la que yo propuse fue biológica y todo el grupo estuvo de acuerdo para dejarla como trabajo final. El periodo de tratamiento, los equipos y suministros necesarios y el dibujo de tratamiento, con además un cuadro de ventajas y desventajas de cada alternativa. El proceso de descontaminación que elegimos fue la fitorrecuperación, que es una forma de recuperación biológica de suelos y agua contaminados, la cual utiliza plantas con la capacidad de adaptarse, tolerar y sobrevivir en ambientes contaminados, además de atraparlos, inmovilizarlos y transformarlos, lo cual permite mejorar las condiciones del suelo de una forma totalmente natural, amigable y no invasiva con el ambiente, para lo cual esas especies son debidamente seleccionadas según las condiciones del suelo que se pretende recuperar. Estos tienen la capacidad de tratar contaminantes como metales pesados, que en nuestro caso solventes, pesticidas, crudo, entre otros. La fitorrecuperación es un proceso que nos brinda, primero nos permite la revegetación de la zona, segundo que se puede escoger las plantas más adecuadas y se puede hasta modificar las características de la planta para que se adapten y tengan mayor capacidad de tolerar los metales y de absorberlos dentro de ella, para evitar que estos queden en el suelo. ¿Y con esto qué hacemos? Con esto no necesitamos ni mucho dinero, ni necesitamos químicos o procesos más inducidos para recuperar el suelo, y que con ello nos ayuda a recuperar además el agua. El periodo de tratamiento pues depende del grado de contaminación del suelo, del tipo y la cantidad de plantas a utilizar. Los equipos y suministros necesarios, los elementos necesarios y utilizados para la agricultura convencional serían los elementos necesarios para implantar la revegetación en la zona y las especies que se vayan a plantar y rehabilitar y restablecer las condiciones del suelo. Bueno, acá voy a mostrar unos ejemplos de unas plantas que se utilizan para absorber algunos metales en especial. Entonces acá esta tabla nos deja ver plantas transgénicas para remediación de metales. Acá nos muestra el ejemplo, acá nos muestra la fuente y acá ya nos muestra la planta modificada para que nos cause este efecto. En la levadura metaloteína, la planta modificada Nicotiana tabacum le proporcionan químicamente adaptarse y tolerar más aún la capacidad que ella tiene. Entonces esta planta nos permite elevada eficiencia de extracción de cobre. La segunda planta, Brassica juncea, tiene mayor capacidad de remoción de zinc y de cadmio del suelo, que el cadmio es uno de los elementos que nos afecta en nuestro caso. Y la tercera planta, Arabidopsis thaliana, es incremento de la tolerancia al níquel. De la Nicotiana tabacum, mayor tolerancia al plomo y al cadmio, que esa es una planta creo que muy opcional para nuestro caso, por lo que tiene plomo, cadmio y arsénico. La Arabidopsis thaliana es el incremento de la tolerancia al cadmio, la Brassica juncea, mayor acumulación de selenio, y la Nicotiana tabacum, mayor tolerancia al plomo. El dibujo de nuestro tratamiento. La fitorrecuperación es como un nombre general, porque ya él nos viene acá a través de este proceso podemos mirar como las fases y de pronto la capacidad de algunas plantas para
recoger esos metales pesados y estos contaminantes del suelo. Entonces, acá pongo el ejemplo de un árbol, pero entonces en sí puede ser el tipo de planta que se acomode a las características y que tolere los contaminantes y que los absorba. Entonces, algunas plantas por lo menos algunas plantas son más proporcionales a la fitoestabilización, que la fitoestabilización consiste en utilizar las plantas para la revegetación de la zona y disminuir los contaminantes del suelo, como podemos ver acá, nos estabilizan el suelo. La fitoextracción, como la podemos ver acá en amarillo, después de una fitoestabilización viene una fitoextracción, que la fitoextracción o fitoacumulación, como lo podemos ver acá, lo diríamos que en sus hojas y en sus ramas, es la capacidad de las plantas para extraer los contaminantes y acumularlos en sus raíces, tallos y hojas, como lo podemos ver acá a través de las raíces, de los tallos y de las hojas, para luego ser retirados junto con el contaminante. Esta fitoextracción depende también del pH del suelo y de la solubilidad del mismo, y se puede hacer por fitoextracción natural o por fitoextracción inducida, que como ya lo decía, es como modificar las características que ya tienen unas plantas para hacerlas mayores y más aptas y más eficientes para la extracción de los mismos contaminantes. Como podemos ver en la fitodegradación, entonces ya son las plantas que tienen características para absorber los contaminantes y a partir de ellos producir asimismo naturalmente unas enzimas que luego son transformadas y son proporcionadas a los microorganismos de la zona. Entonces los contaminantes son metabolizados dentro de los tejidos vegetales produciendo enzimas como la dehalogenasa y oxigenasa, catalizando la degradación y asimismo proporcionándola a los microorganismos como hongos o bacterias a su alrededor que las necesitan. Acá podemos ver en la imagen también la fitovolatilización, que es cuando la planta absorbe los contaminantes y los volatiliza del suelo al ambiente, pero entonces ya después de un proceso, después de que absorbe lo que ella necesita, porque algunos de esos metales en pocas cantidades son necesarios también para las plantas o para producir nutrientes. Y por último ya tenemos la rizofiltración, que nos proporciona esto. Entonces, además de que los otros procesos nos permiten extraer los contaminantes del suelo, la rizofiltración lo que hace es absorber los contaminantes de las aguas. Como es un suelo, en nuestro caso es un suelo altamente con un drenaje alto, entonces a cual le llegan las aguas superficiales, las aguas que ya vienen contaminadas. Entonces la rizofiltración son las plantas que tienen con sus raíces con la capacidad de absorber los contaminantes directamente del agua, sin necesidad que lleguen, digamos, a aguas subterráneas o directamente al suelo, sino que ellas directamente la extraen del agua, entonces proporcionando también que el agua se vaya descontaminando. Las conclusiones, entonces, basados en el contenido durante el desarrollo del curso, me permitió apropiarme de un caso de contaminación del suelo con el cual muy probablemente nos podremos enfrentar en nuestro campo laboral y debemos estar preparados para actuar ante él con las bases y conocimientos necesarios para, como a través de esta práctica, interpretar sus características, las consecuencias que genera la contaminación, identificar de dónde proviene el problema a través de hipótesis, para luego corroborar las mismas y llegar a una posible solución del problema. Por lo que en este caso utilizamos los datos que se nos presentaron como herramientas, digamos en la tabla y durante la guía, para analizar y hallar una posible causa en común, teniendo en cuenta las características del suelo y los metales que se encontraban en él. Lo que esto nos permitió fue llegar a la hipótesis de dónde venía la posible contaminación. Y concluimos que la contaminación del suelo de la sabana de Bogotá proviene de vertimientos industriales de una explotación minera, debido a los contaminantes encontrados en los cultivos y en el agua. Finalmente, como alternativa a recuperación del suelo, escogimos el proceso de fitorrecuperación, ya que es una forma de estabilizar los suelos controlando sustancias químicas para disminuir su contaminación de una forma natural, que pienso que es el reto de los ingenieros ambientales para el futuro, encontrar y aplicar esas alternativas que nos permitan recuperar los daños sin causar segundas consecuencias al ambiente, innovando en alternativas que nos permitan superar las desventajas, por ejemplo, el tiempo que esta alternativa tiene en comparación con otras químicas o físicas para que llegue a ser más efectivo y rápido este proceso. Entonces, ¿por qué nombro la desventaja? Porque dentro de las desventajas que tiene esa alternativa es que es una desventaja muy lenta para la recuperación en comparación a otras alternativas químicas.
pero yo diría que lenta y no lenta, porque si se hace una revegetación significativa, esto puede ayudar a que en menor tiempo se pueda absorber los contaminantes del suelo. Las referencias bibliográficas y eso fue todo. Muchas gracias.